Bueno, muchas gracias. Hola. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la facultad y a los organizadores del evento, y muchas gracias a todos ustedes por venirme a escuchar. Antes de entrar de lleno en la charla, quiero hacer un par de comentarios. En general... ¿Me escuchan así o no? ¿Con el micrófono? Bueno. No, quiero hacer un par de comentarios antes. En general, en un congreso o en cualquier evento de este tipo, se invita, sobre todo en la charla inaugural, a un experto. Y entonces quiero decirles que yo no soy un experto, no soy un historiador. Voy a hablar de historias de científicos desde el punto de vista de un científico que le interesan estos temas. No soy un historiador que realmente pueda profundizar ni ha analizado un montón de documentos que merecen cualquiera de la vida de estos científicos que voy a presentar. Segundo, que por razones de tiempo, obviamente no puedo abarcar todos. Entonces, algunos vendrán con la idea de escuchar la vida o las ideas o los comentarios sobre alguien que no va a ser presentado. Por ejemplo, no voy a hablar de Leonardo, no voy a hablar de Tesla, no voy a hablar de Ramanujan, bueno, no voy a hablar de Lavoisier, pero sí les quiero comentar antes de iniciar de pleno la charla la motivación que yo tuve aquí primero para presentar esta charla hoy, pero esto es la culminación de muchos años de hacerse una pregunta muy simple. Cuando yo era estudiante, y mucho más cuando fui profesor, cada vez que enseñaba una ley física, yo enseñé física en esta facultad, decía, bueno, acá atrás de la ley de Newton está Newton, detrás de la ley de Ampère está Ampère, y así siguiendo. Y esas son gente que vivieron, que tuvieron que luchar, que tuvieron que vivir, que tuvieron su familia, que tuvieron una vida mejor o peor. Entonces, un poco de eso, con ese entusiasmo es el que yo les quiero contar a ustedes. Y esta gente ha tenido, por supuesto, sus miserias, sus desgracias, sus éxitos, nos dejaron un montón de enseñanzas, pero todos ellos seguramente fueron mentes brillantes. Así que de eso les voy a contar. Bueno, como introducción les quiero decir que la historia de la ciencia no es una historia lineal, como todas las historias de todo el mundo, de todos los países. Ha habido adelantos, ha habido retroceso, ha habido años oscuros, años brillantes, pero no es un camino con un recorrido muy complicado. Y dentro de las múltiples dificultades que han tenido, podemos hacer una lista interminable, pero ha habido procesos económicos, políticos, religiosos, conflictos bélicos, raciales, xenófobos, etcétera, que influyeron en la vida de todos estos científicos que les voy a presentar. Y creo que esto que les voy a contar tiene que servirnos también a nosotros como una especie de, no sé si de enseñanza, pero sí ver ejemplos de que en la historia de la ciencia, de la tecnología, de todo el mundo, ha habido muchos casos que nos preceden. En particular, ahora nosotros, no solamente en Argentina, en todo el mundo se está viviendo un periodo bastante difícil para la actividad laboral. No solamente hay problemas con la ciencia o el desarrollo o el financiamiento en Argentina. En todos lados hay científicos que se quejan porque no es un buen momento para la ciencia o para la tecnología, a pesar de todos los desarrollos que hay. Entonces, en nuestra comunidad eso provoca un desánimo que debemos superar, y la intención de esta charla es mostrarle de alguna forma cómo los demás tuvieron que vivir en condiciones iguales o aún peores. Entonces, aparte de las mentes brillantes de esta gente que yo les voy a contar, estos grandes científicos son un ejemplo de tenacidad, de coraje y de lucha por vencer las dificultades. Así que les voy a contar algunas de sus historias. Bueno, y vamos a comenzar, digamos, con la antigüedad. ¿Quiénes son estos dos señores que están aquí? Nada menos que Pitágoras y Arquímedes. Pitágoras vivió más o menos en el siglo VI a.C. y Arquímedes vivió en el siglo III a.C., ambos pertenecientes a la civilización griega, donde todavía no estaban bien
discriminar las disciplinas, así que estos dos señores se ocuparon de todo lo que se les ocurra: filosofía, matemática, medicina, música, etc. Bueno, la primera referencia la tenemos sobre Pitágoras, a ver si anda, sobre Pitágoras, que funda una escuela dedicada a la matemática y a la filosofía. Eso lo hizo en la ciudad de Crotona, en el sur de Italia, que en esos momentos pertenecía a Grecia, a la Magna Grecia. Bueno, las múltiples contribuciones de Pitágoras las conocemos todas. La más famosa, por supuesto, es el teorema de Pitágoras, pero toda la escuela ha de haber hecho contribuciones enormes allá en los inicios de la ciencia de la matemática. Por supuesto que eso también, Pitágoras, como era el sabio de la época, empezó a tener una influencia política importante, y eso le empezó a crear problemas. Eso provocó fuertes reacciones, y en algún momento la taba, digamos, se le dio vuelta, y Pitágoras tuvo que huir de Crotona. Al poco tiempo muere, no se sabe muy bien si fue asesinado o murió por muerte natural, pero su obra, y esto es lo interesante, la continúa Téano. Téano era su esposa. Téano era una mujer, probablemente la primera referencia que tenemos de una mujer científica, que junto con otras mujeres, porque a diferencia de muchas que luego sufrieron muchas discriminaciones, muchos problemas, en la escuela de Pitágoras las mujeres eran bienvenidas y hicieron muchísimos aportes. Y en particular su esposa, Téano, prosiguió toda la obra de Pitágoras después junto con sus hijos. La siguiente historia que vamos a contar es la historia de Arquímedes. Arquímedes, dentro de lo que uno piensa que puede ser la ingeniería, fue probablemente uno de los primeros ingenieros, y ese que organiza, por ejemplo, la defensa de Siracusa. Él también era griego. En ese momento Siracusa sigue siendo una ciudad de Sicilia, pero en ese momento Sicilia era una ciudad griega, que en algún momento recibe la invasión romana, y entonces organiza la defensa de Siracusa, inventa la catapulta, usa espejos parabólicos para cegar al enemigo, etc. Y por supuesto hace importantísimas contribuciones. Por ejemplo, inventa la palanca, o descubre la ley de la palanca, el tornillo sin fin, la polea compuesta. O sea, muchas de las cosas que los científicos y los ingenieros usan hoy en día fueron desarrolladas por Arquímedes. Es interesante cómo fue el final de Arquímedes, bastante triste si se quiere, pero él estaba completamente absorto en un problema matemático cuando viene la invasión romana. Él organiza la defensa, pero después sigue interesado en sus propios problemas. Tal es así que estaba concentrado en un problema cuando un grupo del ejército romano invade su casa, y él sigue trabajando como si no hubiera pasado nada. En particular, dicen algunas historias que estaba escribiendo con un palito un círculo en el piso, y pasa un soldado y se lo patea. Y entonces le recrimina, y el otro era un soldado romano, y bueno, al final de la historia es que muere asesinado en manos de un soldado romano. Entre paréntesis, no el soldado, pero el jefe de la guarnición, digamos, que invade Siracusa, se llamaba Marcelo. Espero que no tenga que ver conmigo. Lo que sí quiero decir es que esta historia es tapa de una serie de libros, en algunas ediciones fueron estas, que se ve ahí el soldado que va a atacar a Pitágoras. Es la edición de un libro de las cuales los que tenemos algunos años por ahí nos acordamos que hemos estudiado matemáticas. Porque el libro de Repetto, Liskes y Fesquet, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, tiene como tapa este libro. Y este también es un homenaje a Repetto, Liskes y Fesquet, que fueron tres mujeres. Celina Repetto, Marcela Linkes y Hilda Fesquet fueron las tres personas que nos abrieron el camino de las matemáticas a muchos de nosotros. Bueno, continuemos, damos un salto de miles de años y vamos a hablar de lo que más o menos está reconocido como el primer científico moderno, para lo cual entendemos ahora la ciencia moderna, y es Galileo. Galileo vivió en Italia
entre el siglo XVI y el siglo XVII. Italia todavía no era un país, o sea que él era toscano, pero también trabajó en el Véneto, trabajó en Padua, y nació en Pisa, trabajó mucho tiempo en Florencia, después se fue a Roma. Bueno, digamos que su actividad la hizo en Italia, pero en un momento que Italia todavía no era un país. Bueno, sabemos que Galileo es uno de los primeros científicos que introdujo el método experimental y realizó muchísimas contribuciones a la ciencia. Bueno, entre ellas, rápidamente, en la mecánica establece las leyes de movimiento y estudia la caída de los cuerpos. En astronomía descubre los satélites de Júpiter, los cráteres de la Luna, las manchas solares. Estos son dibujos originales de Galileo. Y en física encuentra la ley del isocronismo, del péndulo. Dicen que se dio cuenta viendo el candelabro de la Catedral de Pisa. Y hace una cosa que para los ópticos es muy importante, aunque en su momento pareció inútil. Galileo fue el primero que intenta medir la velocidad de la luz, en una forma muy, digamos, primitiva. Él se puso en una de las colinas de Florencia y un colaborador en otra colina y se mandaban mensajes de luz pensando que podían de alguna forma medirlo. Claro, ahora que sabemos que son 300.000 kilómetros por segundo, ese intento fue absurdo. Pero no lo fue en el sentido de que Galileo fue el primero que se dio cuenta que la luz no era instantánea, que había una velocidad de propagación de la luz. Y eso, aunque parezca ahora un intento muy primitivo, es realmente un gol importante. Les quiero comentar que en la ciudad de Florencia hay un museo dedicado a Galileo y a otras, que básicamente es un museo de ciencia antigua, sobre todo de la época del Renacimiento, y algunos de los principales instrumentos de Galileo están exhibidos allí. Bueno, la historia de Galileo más o menos la conocemos, pero yo las voy a refrescar un poquitito. Galileo rompió con las teorías aristotélicas en general al decir, bueno, para hacer ciencia hay que experimentar, no podemos solamente pensar cómo son las cosas, sino que hay que ver si de ese pensamiento surge que realmente existe una comprobación experimental al respecto. Y además, y ahí tuvo sus principales problemas, adhirió a la cosmovisión, digamos, copernicana, donde, bueno, Copérnico ya había publicado algunos años antes sus contribuciones a la cosmovisión, digamos, poniendo al Sol como centro del sistema, digamos, planetario, en contraposición con las teorías ptolemaicas que estaban en vigencia en la época, por supuesto apoyadas por la Iglesia. Entonces, a raíz de esto se enfrenta con la Iglesia Católica, cosa que no se tuvo que enfrentar Copérnico, porque Copérnico publica este libro en el año que se muere. O sea que no sé cómo le hubiera ido a Copérnico si lo hubiera publicado unos años antes, pero bueno, eso implicó que no tuvo, digamos, problemas directos. Lo que sí tuvo fue Giordano Bruno, que era un monje romano, y que por sus ideas y por apoyar el libro de Copérnico, que ya había sido prohibido por la Iglesia, muere en la hoguera en el campo de Fiore de Roma. Bueno, hay que ver un poco el contexto histórico en el cual le tocó vivir a Galileo. En ese momento la Iglesia Católica estaba en el pleno periodo de la Contrarreforma, luego de la irrupción de Lutero. Entonces la Iglesia Católica lanza todo el proceso de la Contrarreforma y además refuerza, digamos, los tribunales de la Inquisición. Entonces Galileo estaba ahí en una disyuntiva entre todas sus ideas y cómo eran, digamos, los vientos que corrían en la época. Y ahí cometió un error, digamos, político importante. En esos años, bueno, podríamos ver cuándo es exactamente, pero asume en la cátedra de Pedro, digamos, como papa, Urbano VIII. Urbano VIII en realidad era un cardenal florentino. No nos olvidemos que Galileo en esos años estaba en Florencia y tenía una fuerte influencia. Era el principal astrónomo, por ejemplo, de la corte de los Medici. Y este señor, cardenal Maffeo Barberini, que era florentino, asume en la cátedra de Pedro. Y además era apoyado, digamos, por los Medici.
Sobre este Maffeo Barberini, una pequeñísima pausa. Maffeo Barberini, un primo de él, también fue papa. Y en Roma, para que se den una idea, hay un dicho que dice: quello che non hanno fatto i barbari lo hanno fatto i barberini. Quiere decir que aquellos que no rompieron y no destruyeron los romanos, sí lo destruyeron los barberini. Y si uno va al Palacio Barberini en Roma, van a ver un montón de columnas que estaban en el foro romano antes, las iglesias que se hicieron en esa época, por ejemplo, Santa María en Ara Coeli, hay 12 columnas que fueron traídas todas desde el foro romano que estaban ahí al lado. O sea que los barberini tuvieron lo suyo. Pero Galileo se confió en eso y publica 3 tratados fundamentales que son, el Siderius Nuncius, el diálogo sobre 2 sistemas que rigen al mundo, que son, digamos, el tolemaico y el copernicano, y el Saggiatore. Sobre todo el que más ruido trajo fue este diálogo, el diálogo, porque ahí dialogan 2, digamos, está hecho en forma de que aparentemente era inocente, dialogan 2 o 3 personas